exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo, Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Y le alabo, Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Buenos días, amada iglesia. Doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí nuevamente a través de estos medios para poder seguir aprendiendo la palabra de Dios. Estamos ya en el mes bendecido, hermanos, en el mes de agosto, donde muchos hermanos tenemos la bendición de poder cumplir un año más de vida. Quiero pedirles que ahí en su lugar cerremos nuestros ojos y vamos a ir delante de nuestro Dios para ponernos en sus manos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, por el tremendo privilegio que nos das de poder ser tus instrumentos, donde tu palabra pueda fluir, Padre. Te quiero rogar que tú me ayudes, te quiero pedir perdón por mi vida, Señor, por mis pecados, que tú me limpies y que no haya nada que estorbe mi comunión contigo. Asimismo, te quiero rogar por cada hermano, por cada hermana, que tú les ayudes y que nuestro corazón pueda estar siempre, Señor, enfocado en ti.
Ayúdanos a ser cristianos fieles, cristianos que te glorifican. Bendice a tu iglesia y nos ponemos en tus manos. Todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Esdras, capítulo 7, y vamos a darle lectura a los versículos 6 y el versículo 9. En esta mañana vamos a ver un tema que le he titulado La mano de Dios en nuestra vida. Le vuelvo a repetir el título, La mano de Dios en nuestra vida. Nosotros somos una iglesia bíblica, por lo tanto, todo lo que enseñamos, todo lo que hacemos o dejamos de hacer es porque la palabra de Dios lo enseña. Es ahí que por ello vamos a ir a nuestra base bíblica y les invito que abran sus Biblias y vamos a darle lectura a estos dos versículos. Esdras capítulo 7, versículos 6 y 9. Dice así la palabra de Dios. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Vemos en esta porción, querida iglesia, que 2 veces se menciona que la buena mano de Dios estaba sobre la vida de Esdras. Qué importante es esto. Qué importante es que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo que la mano de Dios esté sobre nuestra vida. La Biblia nos habla y nos enseña del poder de Dios. Y por supuesto de la bendición de estar en sus manos, ya que todo lo que está en el mundo y todo lo que el ser humano tiene lo ha recibido de la mano de Dios. En primer libro de Crónicas, capítulo 4, le invito también que vayamos allá. Ponga un separador en Esdras, por favor, y vayamos al primer libro de Crónicas, versículo 4, versículo 10. Hay un versículo famoso que conocen muchos, que dice así: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y aquí viene algo bien importante que pidió Jabes: y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Cuando Jabes oró, pidió que la mano de Dios estuviera sobre su vida. Jabes conocía la importancia de que la mano de Dios estuviera en su vida. Es ahí, hermanos, donde nosotros también debemos meditar, debemos reflexionar y aún mismo preguntarnos: ¿cuándo fue la última vez que usted invocó a Dios y le pidió: oh Señor, si tu mano estuviera en mi vida? Nosotros debemos reconocer la importancia de que Dios esté con nosotros. No olvidemos algo que sabemos, que el Señor Jesucristo nos dijo: separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, hermanas, necesitamos pedir la mano de Dios a nuestra vida. No olvidemos que los beneficios de estar en la mano de Dios son muchos. Debemos reconocer que muchas situaciones adversas que atravesamos son el resultado de que no lo hemos hecho a través del poder de Dios, sino lo hemos hecho por nuestras propias manos. Nosotros debemos reconocer hoy, en esta mañana, nuestra necesidad de que la mano de Dios esté en nuestra vida. Debemos rogarle a Dios como Jabes y decirle: Señor, que tu mano esté sobre mí. Como Moisés le dijo también, ¿verdad? Si tú no vas, Señor, yo no voy. Debemos anhelar vidas victoriosas, vidas santas, vidas que sean de bendición a otros. Y esto solo lo logramos con la mano poderosa de Dios en nuestra vida. Lo podemos ver en la vida de muchos personajes.
El propio José, que sufrió tanto, aún dice la palabra de Dios en algunas porciones de su vida que la mano de Dios estaba con él. Es por ello, hermanos, que debemos aferrarnos a Dios más que nunca. Y la manera de que podamos tener la mano de Dios y estar aferrados a Dios es a través de este bendito libro, a través de su palabra. Vayamos y leamos también otro pasaje conocido en Salmos 1, versículos 1 al 3. Estos versículos nos están sirviendo como introducción a nuestro tema. Dice así la palabra de Dios en Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Miren lo que dice: y todo lo que hace prosperará. Dios siempre bendecirá al hombre y a la mujer que honra su palabra. Nosotros debemos ser instrumentos en las manos de Dios, amada iglesia. Él nos va a dirigir, nos va a proveer, nos va a sostener. Y no debemos olvidar que Dios, hermanos, quiere tener comunión con nosotros. Es ahí donde nosotros debemos anhelar, buscar a Dios, y la manera en que su mano esté en nuestra vida es a través de la bendita palabra de Dios. Esto nos lleva a una pregunta: ¿no te gustaría que la mano de Dios estuviera en tu vida? Yo espero que tú anheles y que tú realmente tengas el deseo en tu corazón que la mano de Dios esté en tu vida. Por supuesto que también tenemos que hacernos esta pregunta: ¿queremos tener una comunión íntima con Él? Ya que la mano de Dios también está relacionado con una comunión íntima. Y por consecuencia, entonces debemos honrar su palabra, creyendo que es real, que Dios cumple sus propósitos y que Él está con nosotros. Y por supuesto, como sabemos lo que dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es por eso que si agradamos a Dios, escucha esto, que si agradamos a Dios, no importa a quién estamos desagradando. Por otro lado, si usted desagrada a Dios, no importa a quién está agradando. Ya que la vida cristiana es glorificar a Dios y honrar su palabra. Y es por ello que hoy vamos a estudiar la vida de Esdras, un escriba, una persona que se dedicó al estudio de la palabra de Dios, alguien en el cual estaba anclado en la bendita palabra de Dios. La Biblia nos dice, este Esdras subió de Babilonia, dice, y era escriba diligente. Cuando la palabra de Dios usa esa palabra diligente, habla de alguien que conocía la palabra de Dios, que sabía, que honraba la palabra de Dios. ¿Por qué la mano de Dios estaba con Esdras? Pues miren, vamos al versículo 10, que ese será nuestro versículo, el cual vamos a desglosar, el cual vamos a desmenuzar y vamos a sacar los nutrientes espirituales para nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios, 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y ahí hay una palabrita bien interesante en ese versículo. ¿Por qué? Esta palabra, ¿por qué? Nos introduce la explicación del por qué la mano de Dios estaba con Esdras. Nos enseña que la vida de Esdras estaba dominada por la palabra de Dios. Estaba saturada por la palabra de Dios. Su vida era motivada y impulsada por la palabra de Dios. Y hermanos, así debe de ser nuestra vida.
La mano de Dios no puede estar en nuestra vida si no somos dominados, saturados, impulsados por la palabra de Dios. No podemos tener la bendición de Dios, el poder de Dios, si no estamos honrando este bendito libro. Y hoy vamos a ver 4 cosas que están ahí muy claras. Son de esos versículos, a mi parecer, que vienen bosquejados, que vienen muy claros y que vamos a aprender que estas 4 cosas deben de ser una realidad en nuestra vida, y entonces la mano de Dios estará en nosotros. Si usted quiere la mano de Dios, usted tiene que tener estas 4 cosas que el versículo nos dice, que estaban en la vida de Esdras, y yo espero, hermano, que usted anhele tener esto. Leamos nuestro versículo. Dice la palabra de Dios: porque Esdras había preparado su corazón. Ahí está la primera cosa. Les digo, no es nada difícil. Son de esas porciones tan claras. Dice que Esdras tenía un corazón comprometido con su palabra, con la palabra de Dios. Así que el primer punto es un corazón comprometido con su palabra. Para que la mano de Dios esté en nosotros, nosotros debemos de tener un corazón comprometido con su palabra. Y yo creo que de una otra manera este punto resume muchos de los temas que se han estado predicando, que hemos estado diciendo. Todo lo que se encuentra en la vida de Esdras se encuentra en su interior, en lo profundo, en su alma, en su corazón. Eso es algo maravilloso, no está en la superficie de su vida. Qué importante es que nosotros tengamos esas cosas importantes, no de manera superficial, sino en lo profundo, en nuestro corazón. Esdras no tenía las cosas claves e importantes en lo externo, sino en lo interno, en la profundidad de su alma. Es por ello que el versículo dice que había preparado su corazón. La palabra corazón en este versículo se refiere al centro mismo de su vida, a su interior, o sea, su mente, emociones y voluntad. Lo que nos está diciendo esa palabra corazón, todo lo que Esdras era por dentro, él lo había preparado para Dios. Su corazón. La palabra preparado significa fuertemente comprometido. O sea que tenía un curso inamovible. Él no podía ser desviado. Cuando decidió preparar su corazón, él estaba enfocado a aprender las verdades bíblicas. Él tenía un camino fijo, un rumbo fijo, una búsqueda fija, el cual, hermanos, y qué tremendo, porque es lo que nos está transmitiendo el versículo, nada ni nadie lo iba a mover. Describe a alguien con una intención fija, con una determinación fija en la palabra de Dios, y qué tremendo testimonio es para nosotros. Esto nos lleva a una pregunta: ¿cuántas personas conocemos así? ¿A cuántas personas conoces con esa determinación, con esa preparación de corazón, de buscar la palabra de Dios, de ir a la palabra de Dios, con esa determinación de querer ser alimentado, de querer obedecer lo que Dios dice? ¿A cuántas personas conocemos así? Y lo más importante, ¿eres tú una persona así? ¿Eres una persona determinada para estudiar la palabra de Dios? La palabra de Dios debe de ser lo más importante de todas las cosas en nuestra vida, aún por encima de la comida. El propio Señor Jesucristo nos puso este ejemplo cuando Él estaba testificando a la mujer samaritana. Sin embargo, en ocasiones la iglesia no le da la importancia que merece la palabra de Dios. Y Dios tiene que traer cosas a nuestra vida para recordarnos la importancia de su palabra. Y en especial en estos días donde Dios está haciendo maravillas, es importante que nosotros reflexionemos y que hoy más que nunca la palabra de Dios debe de sobresalir por encima de malas noticias, por encima de malas cosas que están sucediendo. La palabra de Dios debe de sobresalir y debe de ser, hermanos, algo que nos alienta, que nos fortalece y que nos hace entender que Dios está al control.
que nos manifiesta las maravillas que Dios está haciendo. Por supuesto que debemos reflexionar, son tiempos para reflexionar. Y tenemos que hacernos también este tipo de pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? Y déjame explicarte esta pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? Y no estoy hablando de escuchar una reflexión, de escuchar un sermón. Cuando te estoy diciendo cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios, estoy hablando del tiempo que tú pasas estudiando la Biblia, el tiempo que tú pasas leyendo la Biblia. Porque nosotros somos muy fáciles para que cualquier cosa, poner cualquier excusa para que ya no leí mi Biblia. Y entonces calmo mi conciencia a través de escuchar una reflexión, a través de escuchar tal vez un sermón. Pero sabemos que eso es necesario. No estoy diciendo que eso sea malo. Sin embargo, ojo, iglesia, tú tienes que pasar tiempo en este bendito libro de manera personal. Tú tienes que tener tu comunión con Dios yendo a este bendito libro. Y no podemos negar que si hay algo que con gran facilidad dejamos de hacer, es nuestra lectura de la Biblia. Muchas veces siempre tenemos excusas para no leer la Biblia. Cada día debemos comprometernos más y más con Dios. Y la manera de comprometernos es buscando la palabra de Dios. Recuerda algo, y te lo decía yo al principio. No debemos olvidar que Dios honra a los que honran a su palabra. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Frío, tibio o caliente? Realmente, hermano, tu corazón palpita cada vez en esperar ese momento en el cual te vas a sumergir en la palabra de Dios. Te emociona cuando vas a tener ese momento en tu cuarto, no sé, ese lugar especial que tú tienes para leer la palabra de Dios. Tu corazón comienza a palpitar, mostrando que tu corazón está caliente. ¿O eres una persona tibia donde te da igual si la lees o no la lees? ¿O de plano ni te da las ganas de leer mostrando un corazón frío? Debemos invertir nuestra vida en Dios, ya que el tiempo nunca lo podremos recuperar. Así que no desperdiciemos nuestra vida. ¿Cuánta gente dice, si yo hubiera leído la Biblia desde antes? Es por ello que tenemos que ir a la palabra de Dios. Debemos preparar nuestro corazón, tener una determinación por la palabra de Dios. Debemos preparar nuestros corazones. Esa es la manera que sucede. Debemos ser constantes, con un solo propósito: concentrar nuestro corazón hacia Dios. Sabemos que de una u otra manera nuestro corazón, de una manera rápida y sencilla, muchas veces es desviado. Y es por ello que si quieres la mano de Dios, debemos imitar esta actitud. Preparar, comprometernos con Dios de que la palabra de Dios sea algo sumamente importante para mí. Yo nomás te quiero hacerte reflexionar. Sí o no, ¿cuántas veces porque llegó alguien, porque tenías algo que hacer, dejaste de leer la palabra de Dios? Cuando ella debía ser, aunque llegue, claro, a no ser que sea algo de fuerza mayor, pero decir, me esperan, estoy en mi tiempo de devoción. Y terminando tu tiempo, tú atenderlo. Pero inmediatamente, hermano, nosotros damos más importancia a otras cosas que al bendito libro, a la bendita palabra de Dios. Punto 2, principio 2, o segunda cosa que nos ayuda a que la mano de Dios esté en nuestras vidas. Dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón, y aquí viene, hermanos, de manera sencilla, para inquirir la ley de Jehová. Ese es de ahí extraemos la segunda cosa para que la mano de Dios esté en nuestra vida. Una mente llena de su palabra. Vuelvo a repetir, segundo punto, una mente llena de su palabra. Para inquirir la ley de Jehová. En este punto es donde toda la vida cristiana comienza a crecer. Cuando comenzamos a escarbar en la palabra de Dios. La palabra inquirir significa buscar algo con cuidado, investigar, escudriñar las verdades bíblicas, esforzándose para entender y aprender el significado de la palabra de Dios. Iglesia, yo sé que
cuando estamos empezando, vamos de una u otra manera a hacernos el compromiso de leer la Biblia, pero conforme ya tú, hermano, que tienes más de 1 año, que tienes más de 2 años, tú ya deberías de estar llenando tu mente, saturando tu mente de la palabra de Dios. Tú deberías estar escarbando, esforzándote para entender las verdades bíblicas. Tú ya no te debes de conformar con simplemente leer la palabra de Dios o prepararte cuando alguien te invita. Tú debes de estar de manera continua estudiando, sabiendo las verdades bíblicas, la doctrina. En 2 Timoteo 2:15, Pablo usa una frase que dice presentarte como obrero. Y esa palabra obrero significa trabajar, alguien que trabaja, que se esfuerza. Y en el contexto que Pablo lo dice, nos habla que debemos trabajar para aprender la palabra de Dios. Necesitamos entregarnos al estudio de la palabra de Dios. Hoy más que nunca, que hay tanta falsa doctrina, tantos pensamientos que van en contra de Dios, tantas filosofías. Usted debe de estudiar la Biblia, debe de saber la palabra de Dios, debe de saber las verdades bíblicas. Debemos tener una profundidad en la palabra de Dios. Debemos conocer la sabiduría de la palabra de Dios, y esto es muy necesario en nuestras vidas. Jesús nos dijo que era más importante que el alimento físico, como les comentaba. Aún mismo, hermanos, cuando Jesús fue tentado, le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre. Mostrándonos que la palabra de Dios es más importante aún mismo a veces que comer. Miren, usted podría de otra manera decir: no importa si no como, pero que lea mi Biblia. Pero a veces nos duele mucho más que no nos den de comer que no podamos leer la Biblia. Ahora, no olvides, la Biblia es la que nos hace más fuertes en nuestra fe, nos hace poderosos en nuestro testimonio, nos hace resistir la tentación, nos hace estar firmes en el camino de la obediencia. Primera de Pedro 2:2 nos dice que debemos desear la leche espiritual. Debemos de tener hambre de la palabra de Dios. Yo te quiero hacer esta pregunta: ¿tienes hambre de la palabra de Dios en tu corazón? Esdras estudió la doctrina como el deber. Estudió todo el consejo de Dios. Qué tremendo y qué triste es que algunos, simplemente porque están acostumbrados a que les den ya la comida, que les den reflexiones, que les den devocionales, no van a la Biblia y no saben principios, y entonces son movidos de allá para acá, ¿verdad? Creen sanas, falsas doctrinas porque no conocen el consejo de Dios. Nosotros debemos ser estudiosos de la Biblia. Debemos hacerlo, debemos dominar la palabra de Dios, debemos saber todo sobre nuestro Dios. Y esto hace que la mano de Dios esté con su iglesia para manifestarse. ¿Cuánto conoces de las verdades bíblicas? Estudiante del instituto, tú tienes una tremenda responsabilidad. Tú debes de conocer las verdades bíblicas. ¿Cuántas veces has leído toda la Biblia? Qué tristeza que cristianos de 10 años apenas, ahora sí, pastor, con la pandemia avancé, ahora por lo menos ya voy llegando a Malaquías. Ni siquiera una sola vez han leído toda la Biblia. Otra pregunta: ¿cuánto dedicas a estudiar tu Biblia? Y ojo lo que estamos diciendo, estudiar la Biblia. ¿Te has comprado algún comentario? ¿Has comprado algunas herramientas para estudiar la Biblia? ¿O simplemente estás, que te den de comer? Hermano, es responsabilidad de cada uno que estemos aprendiendo de la palabra de Dios. Tercera cosa que nos ayuda a tener la mano de Dios en nuestras vidas. Sigue el versículo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Ahí está el tercero, hermanos. No es nada difícil. Y para cumplirla. Esto nos lleva al tercer punto. Una disposición obediente a su palabra. Vuelvo a leerlo. Una disposición obediente a su palabra. Fíjense qué interesante, me encanta lo que la Biblia, cómo nos describe. Y la Biblia dice, tiene una I, hermanos, dice, entre inquirir la ley de Jehová y esa I es muy importante, ya que nos enseña que el estudio y el hacer van, ¿qué, hermanos? Juntos. No los podemos separar.
el estudio y el hacer van de la mano. Por supuesto que primero estudiamos y luego hacemos, ya que no podemos vivir lo que no conocemos. ¿Cómo se va a vivir los principios bíblicos si usted no los conoce? Cuando tenemos la palabra de Dios, entonces tenemos que vivirla, tenemos que practicarla, debe de haber una obediencia en nuestras vidas que motive a otros. Pero usted no va a obedecer si usted no conoce. Es ahí, hermano, donde tenemos que entender esto. Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Por supuesto que también hay una responsabilidad. Ay de ti que nomás estés aprendiendo, estudiando y no estés viviéndola, porque entonces tú no eres salvo. Qué importante es que practiquemos la palabra de Dios, y te lo predicaba yo. La palabra de Dios debe de ser cumplida. La palabra cumplir, que está ahí en nuestro versículo, significa hacer el esfuerzo. Fíjense, hermanos, debe de haber un esfuerzo en la búsqueda de algo. Ser intencionales en algo es lo que quiere decir cuando dice la palabra de Dios ahí, para cumplirla. Habla de que tú y yo debemos ser intencionales, hermanos. Cuando yo voy a la Biblia a estudiar, a leer la Biblia, no debo ir con, bueno, el pastor me dijo voy a cumplir con leer tal capítulo, ¿verdad? O como en los estudiantes, no, pues voy a cumplir nomás la tarea. No, si tú estás estudiando es porque también tienes el deseo de aprenderlo para llevarlo a la práctica. Ejemplos en la Biblia abundan. ¿Se acuerdan de Noé? Noé, Dios le dio instrucciones específicas de cómo tenía que hacer el arca. Pero no solamente adquirió el conocimiento, sino que Noé inmediatamente después de recibir el conocimiento, ¿qué hizo, hermanos? Llevó a cabo, ¿verdad? Lo puso a la práctica. En Noé y Esdras había una dinámica que los impulsaba a vivir la palabra de Dios. Es por ello, hermanos, que conforme más sepamos de Biblia, más tenemos la responsabilidad de estar manifestando eso que sabemos, de estar poniéndolo en práctica. Debemos ser intencionales en obedecer. Ese es el problema. A veces no nos preparamos, hermano. No tenemos la idea de que voy a estudiar la Biblia, pero debo ir también con la intención que inmediatamente después de terminar voy a llevarla a la práctica. Debemos obedecer. Jesús nos pone ejemplos de esto. Miren lo que dice Mateo 5. Mateo 5 nos dice esto. Miren, Mateo 5, versículos 27 al 30, dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por supuesto que Cristo está aquí hablando de una manera metafóricamente, pero nos enseña algo, hermanos. Dios no nos está diciendo que te tienes que arrancar el ojo, que te tienes que cortar la mano. Lo que Dios está diciendo, lo que Jesús nos está enseñando, es que debemos tomar pasos decisivos para rechazar la tentación y buscar la santidad. Realmente yo debo de tener toda la intención, debo de tener un plan de cómo voy a llevar a cabo lo que Dios me acaba de enseñar, para apartarnos del mal y hacer todo lo necesario para vivir en santidad. Así que debemos ser personas que practican la palabra de Dios cada día. La Biblia le da mucho énfasis a la práctica de lo que es verdad a la luz de su palabra. Yo te quiero hacer estas preguntas. ¿Ves que en tu vida la palabra de Dios es practicada? Y son preguntas que debemos ser honestos con nosotros mismos. ¿Realmente en tu vida hay una intención, un esfuerzo de practicar la palabra de Dios? ¿Es tu vida caracterizada por la búsqueda de la palabra de Dios para la práctica de la santidad y la piedad personal? ¿Realmente tú tienes un anhelo de llevar a cabo la palabra de Dios? Es más, cuando termina el sermón, ¿cómo terminas tú? ¡Ay, gracias pastor! Gracias hermanos, por todos los que participan. ¿Nomás con eso? ¿O realmente tu corazón comienza a palpitar y comienza a sentir un deseo, un fervor, una pasión para que lo que acabas de escuchar, lo que Dios te ha transmitido, lo lleves a la práctica? Igual cuando vas en tu tiempo de devoción, hay un deseo de llevar inmediatamente manos a la obra. Porque esto nos llevará a que la mano de Dios esté en nuestras vidas.
Si no hay esto, hermanos, perdóname, pero la mano de Dios no estará con nosotros. Cuarto y última cosa, dice nuestro versículo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Sencillo, bosquejado ese versículo. Cuarto punto, una entrega a enseñar su palabra. Vuelvo a repetir, una entrega a enseñar su palabra. Si queremos la mano de Dios en nuestras vidas, debe de haber una entrega a enseñar su palabra. Qué grande es Dios, ¿verdad, hermanos? Qué maravilloso es Dios, cómo va llevando su orden. Porque igual, no podemos, hermanos, enseñar aquello que no sabemos y que no practicamos. ¿Cómo voy a enseñar algo? Es ahí donde, hermanos, nosotros debemos entender, a veces queremos enseñar a nuestros hijos algo que no practicamos, no lo podremos hacer. Debemos enseñar y motivar a otros lo que sabemos y practicamos. No se debe de quedar solo en nosotros. Las verdades bíblicas que entran en nuestras vidas así deben de salir, hermanos, inmediatamente viviéndolas y por consecuencia estar motivando, desafiando a otros que lo vivan porque nosotros lo estamos viviendo. Si las verdades se quedan en nosotros, nos volvemos pantanos. Y no se te olvide qué sucede con un pantano. El agua queda ahí estancada y comienza a echarse a perder, y por consecuencia comienza, ¿qué, hermanos?, a apestar. Es por ello que una vida que sabe, que tiene mucho conocimiento, pero que no la vive, que no la comparte, hermanos, de una u otra manera, en vez de ser de bendición, hasta es de más daño a la obra de Dios. Nosotros debemos ser ríos los cuales corre, que fluye la palabra de Dios, que por cierto nos limpia primeramente y por consecuencia es de bendición a otros. Perdón. Es interesante que la palabra enseñar que está en el versículo significa dar con un espolón o aguijón. Habla de que cuando nosotros enseñamos a veces va a producir dolor. La enseñanza a veces produce dolor. Nosotros hoy estamos viendo un mundo donde yo no quiero ofender a fulano o a mengano, yo no quiero ofender a mi amistad porque, ahora, yo no estoy diciendo que seas agresivo, no me malentiendas. Pero a veces, hermanos, las verdades de Dios son fuertes y nos van a producir cierto dolor. Acuérdate cuando Jesús hablaba y que sus propios discípulos dijeron, estas son palabras duras. Hermano, no tenemos que detenernos a enseñar. Debemos nosotros estar empujando a otros con la palabra de Dios. Debemos mover a otros a Dios, a desafiarlos a Dios, porque nosotros mismos estamos siendo desafiados y debemos, con nuestro testimonio, debemos ser, hermanos, de motivación a otras personas a vivir para Dios. Debemos enseñar todo el consejo de Dios. No seas selectivo, no le des a las personas solamente lo que quieren escuchar. Debemos enseñar todo el consejo de Dios. Y es ahí cuando la mano de Dios está con nosotros para bendecirnos y ser de bendición a otros. Como te decía, debemos ser una Biblia caminante, que lo que hablamos, pensamos, que lo que hacemos, todo está relacionado con la palabra de Dios. Eso es lo que nos está motivando este versículo, y que eso nos va a llevar que la mano de Dios esté prosperando. Te lo he dicho en otras ocasiones. Tú y yo podemos hablar de cualquier tema, pero al final nuestras conversaciones siempre deben de llegar a la palabra de Dios. Hablar de Cristo, hablar del Evangelio. Siempre debemos terminar con la palabra de Dios. Jesús vivió y enseñó la palabra de Dios. Jesús estaba dominado por la palabra de su Padre. Jesús tuvo un corazón determinado a vivir conforme a la palabra de Dios. Jesús hizo la voluntad de su Padre. Y por consecuencia nosotros somos desafiados a ser como Cristo. Sabemos que tenemos la necesidad de enseñar la palabra de Dios, y esto debe de suceder. En nosotros debe de ser algo, hermanos, que si lo estamos viviendo no nos podremos quedar callados. Los principios bíblicos los tenemos que enseñar, los tenemos que gritar a grandes voces. En mi vida y en tu vida nos debe de tener que quedar claro que el mundo necesita más hombres y mujeres como Esdras, como Jesús. Debemos buscar y asegurarnos que la mano de Dios esté en nuestras vidas. Así que debemos amar y honrar su palabra para que Dios prospere todo lo que hagamos conforme a su voluntad. 4 cosas que están ahí, amada iglesia, en los cuales nos demuestran de por qué
la mano de Dios estaba con Esdras. Y déjame decirte, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios quiere que su mano esté sobre tu vida y sobre mi vida. Es hora que tú y yo hoy nos podamos comprometer y decir: Señor, ayúdame a honrar tu palabra y que tu mano esté conmigo. Y que todas las cosas que hagamos sean para honra y gloria de Él. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, tú nos conoces, Señor. Tú sabes quiénes somos. A ti no te podemos engañar. Queremos rogarte en esta mañana que tú nos ayudes. Que seamos hombres y mujeres que honren tu palabra. Señor, queremos que tu mano esté sobre nuestras vidas. Queremos, Señor, hacer proezas. Queremos tener vidas victoriosas. Queremos que todo lo que hagamos prospere. Y sabemos que no será así si tu mano no está con nosotros. Ayúdanos a ser personas como Cristo, a ser personas como Esdras. Que la gente realmente vea en nosotros que honramos tu palabra. Nos ponemos en tus manos en esta mañana y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a serte fieles, porque tú eres un Dios fiel. Y eso demandas de nosotros. Pongo en tus manos a tu iglesia y mi vida. Todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira, alabe a Jehová. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta el ocaso. Sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos, y por encima de los cielos su gloria. En como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya. Los cielos y la tierra cantan aleluya.
la tierra cantan aleluya, los cielos y la tierra